Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la quinta conferencia científica mensual por la Sociedad Peruana de Radiología. Le voy a dar el pase al doctor Josué Espinosa, que nos va a estar apoyando en la moderación de esta charla. Muy bien, ante todo, buenas noches a todos. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes acá en la conferencia mensual. Eh, Primero agradecer también al doctor Llanos, también al doctor Rengifo por la participación en la misma y por las ponencias que esta noche nos van a presentar. Vamos a empezar inicialmente con la ponencia del doctor Llanos. Eh, a ver, doctor, por favor, vamos a proyectar las diapositivas y antes de ello vamos a presentarle al doctor Llanos. Doctor Jorge Llanos es actualmente radiólogo musculoesquelético del Departamento de Imágenes, sección musculoesquelético de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Él realizó sus estudios de radiología en la Universidad Católica de Chile y la subespecialización por la misma universidad. Actualmente se desempeña con el cargo de director del programa de postítulo en radiología y también está encargado de la parte de educación de la sociedad, como nos comentaba. Doctor, el tema que nos va a presentar esta noche es estudio por imágenes del pensamiento femoroacetabular, lo que el radiólogo debe saber. Muy agradecido, doctor, por su colaboración con nosotros. Por favor, lo dejo al mando de la conferencia. Hola Josué, muchas gracias por la presentación. Creo que estoy compartiendo la pantalla. Sí, vamos a ponerle compartir en pantalla completa. Eso, Muy bien. confírmeme si estamos ok. Creo que en la primera diapositiva, doctor, he pasado ahí una. Ahí está, ahora sí. El audio se ha desactivado. Perdón, ahora sí que sí. Sí, ahora sí. Estamos Ahora bien. sí, déjenme volver acá atrás. Ahora sí, muchas gracias Josué por la presentación y muchas gracias por la invitación esta noche. Yo les voy a hablar algo de pensamiento femoroacetabular de la cadera. Antes de esto estábamos conversando y me contaban que ustedes ya están empezando a ver esta patología y sobre todo el tratamiento que es la artroscopía, que es como un poco lo limitante de esto. ¿Ya? Así que yo voy a hablar como la parte básica. Si me empiezo a extender mucho, me avisan, por favor. Ya voy a tratar de ir más o menos rápido. Entonces, los objetivos de esta charla son conocer la indicación y la interpretación correcta de imágenes cuando hay sospecha de síndrome de pinzamiento femoroacetabular. El número de estudios de cadera, la verdad que ha aumentado en forma muy significativa en los últimos años y contado en Chile desde por lo menos 2010 y cada vez se hacen más y más. Probablemente ustedes van a empezar también con esto mismo. Y todo eso gracias al pinzamiento femoroacetabular que apareció ahí en la órbita de los traumatólogos. Fue descrito por primera vez en Suiza en el año 90 por Gans. Probablemente han escuchado ese nombre, la osteotomía de Gans. Está metido en hartas cosas este señor. Afecta a pacientes jóvenes de 20 a 40 años. Se caracteriza por dolor inguinal. Ya eso es como lo principal. Pero hay pacientes que también pueden tener dolor lateral o posterior en la cadera. Tienen una limitación del rango de movimiento de la cadera. Y el examen físico, lo clásico, es este dolor en FADIR, que es con 90 grados de flexión de la cadera, aducción y rotación interna. Los pacientes refieren reproducción de su dolor en la región inguinal. ¿Cómo llamar a esta patología? Este es un síndrome. ¿Ya? ¿Y por qué es un síndrome? Porque es un conjunto de síntomas y signos característicos de una enfermedad. ¿Ya? Así que por sí solo, uno no habla de pensamiento femoroacetabular en las imágenes o en la clínica. Hay que tener un conjunto de cosas. ¿Y qué cosas tenemos que tener? Tenemos que tener síntomas, como coxalgia. Tenemos que tener signos clínicos, como lo que hablamos de la limitación del rango de movimiento, y signos radiológicos. Entonces, cuando tenemos todas estas características, uno habla del síndrome de pinzamiento femoroacetabular. Así que como consejo, generalmente uno en las imágenes, uno evita hablar de pinzamiento. Lo que pueden poner son alteraciones morfológicas que pueden predisponer a un pinzamiento. ¿Okay? ¿Y qué es este pinzamiento? Es un contacto anormal entre el fémur y el acetábulo durante el movimiento de la cadera, que esto se debe a cambios morfológicos en la cadera.
Y estos cambios morfológicos, probablemente han escuchado, son de tipo CAM, o sea que es la parte femoral, donde la cabeza femoral tiene una forma anesférica, o sea, pierde su esfericidad normal en la unión entre la cabeza y el cuello femoral, y tipo pincer, que son los cambios morfológicos del acetábulo que determinan una sobrecobertura acetabular. Es importante saber que la mayoría de los pinzamientos son mixtos, ¿ya? Tienen un pequeño componente de los dos. Probablemente va a predominar uno, pero a ver, la mayoría de las veces hay cambios morfológicos de los dos. ¿Y por qué el pinzamiento femoroacetabular es importante? Por ejemplo, esta radiografía uno ve que tiene una artrosis clásica, la verdad que no es una patología que nos llame mucho la atención. El problema es que este es un hombre de 38 años. Entonces, ¿qué pasa con el pinzamiento? Es que se ha visto que es un signo o un síndrome que va a llevar a una artrosis precoz en pacientes jóvenes. ¿Y cuál es la gracia o por qué debemos detectar estos cambios morfológicos? Es porque la cirugía puede prevenir el desarrollo de artrosis en hasta un 80% de los pacientes en un seguimiento de 5 a 10 años. ¿Cuál es el problema de esto? Y que yo se los dejo para que reflexión personal, pueden buscar información, es que el curso natural de esta enfermedad, de estas alteraciones morfológicas, aún es desconocido. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen alteraciones morfológicas que van a ser artrosis, pero hay pacientes que tienen deformidades y que no van a llegar a artrosis. Entonces ahí hay una línea que es difícil de diferenciar. Pero actualmente el concepto que se maneja por los traumatólogos es que un síndrome de pinzamiento en pacientes jóvenes generalmente se va a tratar para prevenir el desarrollo de artrosis. Entonces vamos a partir con la morfología. ¿Qué es la morfología normal, femoral y acetabular? La cabeza femoral generalmente es una esfera, es redondita, está cubierta por el acetábulo, hay cartílago interpuesto, labrum acetabular y algunos ligamentos, por ejemplo, el ligamento redondo de la cadera. En este diagrama, que es un equivalente a una proyección axial oblicua, se ve como la cabeza femoral normalmente se mueve, contacta con el labrum, pero no hay un conflicto de espacio. Aquí lo mismo, en ubicación lateral también la cadera se mueve, pero como es esférica, no produce ninguna alteración de contacto anormal. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alteraciones morfológicas? Por ejemplo, esta de tipo CAM, que es la prominencia del contorno óseo en la unión de cabeza y cuello femoral, que es eso, el CAM. ¿Mm? Y es lo que habitualmente los traumatólogos lo llaman como bump femoral, que es esta prominencia del contorno óseo donde la cabeza femoral pierde su esfericidad normal. La verdad, se es como un cototo, un huevo, que es lo que puede ser el bump. Así es como se ve en radiografía y así es como se ve en resonancia magnética la prominencia ósea. ¿Por qué se produce esta prominencia ósea? Porque hay gente que la tiene y otros que no la tienen. Hay solamente también teorías, pueden ser postula que pueden ser pequeñas epifisiolisis en la edad temprana, secuelas de fracturas, coxa-vara, la mayoría son idiopáticas. La verdad que son solamente teorías que por qué se produce. Un dato curioso, ¿no? ¿Por qué se llama CAM? No sé si alguno lo ha escuchado, pero esto viene del mundo automotriz. No sé quién fue el creativo, pero viene de esto, que es el árbol de levas de los autos, que se llama el camshaft, y que tienen estas áreas aquí que son los responsables de mover las válvulas, que tienen esta morfología que es anesférica, o sea, tiene una parte esférica, pero una prominencia por el otro lado. ¿Ya? Entonces, ahí está, el árbol de levas o el camshaft, y ahí viene la deformidad tipo CAM. Curioso, alguien muy creativo, pero bueno, así es como se reconoce. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esta prominencia del contorno óseo con pérdida de la esfera normal de la cabeza femoral? Choca con el acetábulo, primero con el labrum, determinando lo que se llama el pinzamiento, lo que va a llevar a una lesión del labrum, rotura del labrum, y posteriormente a daño del cartílago articular, daño condral en ubicación periférica en la cadera. Lo mismo en ubicación superolateral, la cadera se mueve, este bump choca con el labrum y el acetábulo, produciendo lesión del labrum y daño condral. Por otro lado, tenemos la alteración de la morfología acetabular, que es la sobrecobertura acetabular, que se puede ver cuando el acetábulo aumenta su prominencia, ya sea anterior o lateral. Y pincer uno lo puede pensar como tipo pinza. Y el mecanismo de pinzamiento es básicamente el mismo. La cabeza femoral choca con el acetábulo y el labrum, determinando lesión del labrum y daño condral, pero esta vez más que nada por la alteración acetabular, más que femoral. Y también se describe que estos pacientes, al en fondo pinzar anterior, también produce un movimiento de contragolpe en la cadera posterior, también llevando daño condral en ubicación posterior. En los últimos años
ha aparecido también como dentro del espectro, no solamente la alteración morfológica femoral y acetabular, sino que aparece algo que se considera que es el tercer pilar del pinzamiento femoroacetabular, que es la aversión o torsión femoral, ¿no? Y se ha visto que un aumento de la aversión o anteversión femoral disminuye el pinzamiento femoroacetabular anterior, pero aumenta posterior, y una disminución de la aversión femoral aumenta los signos de pinzamiento anterior y disminuye los posteriores. Así que esto es algo que es relativamente reciente. Nosotros en nuestra institución, yo creo que hace unos 2 o 3 años, ya lo estamos incluyendo de rutina en los protocolos de cadera, la medición de la versión femoral. ¿Y qué es lo que se hace para medir la versión? Voy a verle un poquito más detalle más adelante, pero para que tengan una idea, es la relación que hay entre el eje de la cabeza cuello femoral y el eje bicondilio posterior, ¿no? Lo habitual es tener anteversión femoral, como es en este caso. Bueno, ¿qué es lo que se espera de las imágenes en pinzamiento femoroacetabular? Generalmente las imágenes ayudan al diagnóstico, tratamiento y seguimiento en estos pacientes. La idea es detectar las anomalías morfológicas que ya les dije, evaluar el estado de las estructuras articulares, como son el labrum y el cartílago. Muy importante, excluir diagnósticos diferenciales de dolor, recordar que el pinzamiento no es la única causa de dolor de cadera, y obviamente tratar de siempre aportar información útil al traumatólogo para ver qué pacientes se van a beneficiar de la cirugía. El estudio de imágenes en pinzamiento es básicamente en radiografía y resonancia magnética. No tiene mucho rol la tomografía computada ni la ecografía. Entonces, cuando evaluamos una imagen por pinzamiento, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver la morfología femoral y acetabular, evaluar el labrum, muy importante delimitar el daño condral, ver cómo está la versión femoral y descartar otras causas posibles de dolor. ¿Cómo vemos las alteraciones morfológicas? Como les dije, pueden ser acetabulares o femorales. Vamos a partir por la morfología acetabular. La morfología acetabular la evaluamos clásicamente con una radiografía de pelvis AP, ¿ya? Eso es lo habitual. Entonces, lo primero que yo les recomiendo cuando ustedes ven una radiografía de pelvis AP con sospecha de pinzamiento es ver cómo está el espacio articular, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el paciente ya tiene un espacio articular pequeño, o sea, menor a 2 milímetros, o tiene signos de artrosis con un grado de tonis 2 o 3, que en el fondo eso sería como artrosis moderado o avanzada, da lo mismo. ¿Ya? Ahí ya la verdad que todo lo que nosotros digamos no sirve mucho porque ese paciente va a ir a prótesis. No tiene va a tener un muy mal resultado de una cirugía de salvataje de la cadera, ¿no? Entonces, si ustedes ven que un paciente viene por pinzamiento y tiene artrosis, bueno, la verdad que no hay mucho más que decir de lo que uno intente. Lo mismo, si ustedes ven que un paciente tiene signos de displasia acetabular, obviamente también es muy complicado para el parte de manejo quirúrgico porque estos pacientes van a quedar con una sobrecorrección y pueden quedar con inestabilidad de cadera, como esta paciente que se operó en pinzamiento femoroacetabular y solamente después con un movimiento simple como esa estocada se reluxó la cadera, ¿no? Y en la resonancia magnética, los ejes que ocupamos para ver la morfología acetabular son el eje coronal y el axial oblicuo. Entonces, vamos a partir con lo más básico. Cuando vemos una radiografía de pelvis AP, primero tenemos que saber cómo se toma. Se toma con un paciente en decúbito, ¿cierto? El foco en el pubis, generalmente, rotación de los pies en 15 grados, rotación interna. Y lo primero es ver si la radiografía está bien tomada, ¿ok? Y para eso tenemos que ver primero que la radiografía esté centrada. Podemos ver si la sínfisis después está en línea media, los agujeros obturadores son simétricos, las gotas o estas lágrimas de Keller son simétricas, las crestas ilíacas son simétricas. Y que se vea poco trocánter menor, porque eso indica que sí está tomada en rotación interna. También es importante ver que la pelvis esté con un tilt neutro. ¿Y cómo vemos que esté con un tilt neutro? Por la distancia que hay entre la unión ciclocoxígea y la sínfisis del pubis, que generalmente en hombres es entre 10 y 30 milímetros, y en mujeres entre 15 y 47 milímetros. ¿Ya? ¿Y por qué es importante que la radiografía esté con un tilt neutro? Porque una alteración del tilt va a dar una sensación de falsa retroversión acetabular, ¿ya? O sea, alteración de la morfología acetabular, pero que no es real. Entonces, por eso es muy importante que el tilt de la radiografía sea neutro. Una consideración especial, la radiografía de cadera con foco en cadera no se usa para evaluar signos de pinzamiento y morfología porque tiene un distinto foco que la radiografía de pelvis y la distancia focal también es menor. Entonces, obviamente puede dar una falsa coxa profunda. Así que recuérdense, la radiografía de pelvis es la que se usa para evaluar la morfología, como dijimos, acetabular. Entonces, una vez que hicimos nuestro checklist de la radiografía de pelvis, que dijimos ya, ok, está centrada, tiene adecuado tilt, podemos empezar a evaluar.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar del acetábulo? Sobrecobertura. La sobrecobertura puede ser acetabular, lateral o anterior, o también puede ser general, o sea que todo el acetábulo esté aumentado en profundidad. Lo más frecuente y más fácil de usar que lo que se acuerden es el ángulo centro-borde, que es el que conocemos habitualmente para las displasias, el ángulo que va del centro de la cabeza femoral a el borde externo del acetábulo. ¿Ya? Lo normal es entre 25 y 39, más de 37 grados o 39 grados ya se considera sobrecobertura. Entonces, tenemos nuestra radiografía de pelvis bien tomada. El paso siguiente para medir este ángulo es tener una línea de base confiable, porque el paciente puede estar chueco, puede que no esté bien centrada la radiografía en el eje. Entonces, primero es tener una línea de base confiable. Esta línea de base puede ser que vaya del centro de las cabezas femorales, que vaya entre las dos gotas de Keller, estas lágrimas, que esta les ocupo yo, esta es la segunda que les mencioné, puede ir entre el margen inferior de la articulación sacroiliaca. Lo importante es que tengamos una línea de base confiable. De esa línea de base tiramos otra línea que va a 90 grados y de ahí medimos hacia el borde externo del acetábulo y ese ángulo es el ángulo centro-borde. Lo más importante que les quiero recalcar es que tienen que tener una línea de base confiable. ¿Okay? Este paciente, por ejemplo, tenía un ángulo centro-borde 34 que estaría entre los rangos normales. Sin embargo, este paciente tiene 41, o sea, ya podemos hablar que tiene sobrecobertura acetabular y la imagen del costado es la relación con su resonancia magnética. Con respecto a la cobertura acetabular en general, cuando no solamente anterior o posterior, tenemos tres tipos. Bueno, uno es la normal, donde el acetábulo no sobrepasa la línea ilioisquiática. Hablamos de coxa profunda, cuando el acetábulo sobrepasa la línea isquiática. Y protrusión acetabular, cuando la cabeza femoral ya sobrepasa la línea isquiática. ¿Ya? Estos dos últimos casos, coxa profunda y protrusión acetabular, determinan también sobrecobertura acetabular. Otra forma de sobrecobertura es la retroversión acetabular, que determina una sobrecobertura anterior. ¿Ya? No sé si han escuchado esto del signo del 8, que generalmente lo habitual es que la línea roja, que sería el muro posterior del acetábulo, es más lateral que el muro anterior, que es esta línea azul. La retroversión acetabular completa, los muros acetabulares están completamente invertidos, pero lo más frecuente que nosotros vemos es esta, la retroversión acetabular craneal, que se manifiesta con este signo del 8 o del entrecruzamiento, donde el muro acetabular posterior se entrecruza con el muro acetabular posterior, determinando una sobrecobertura anterior focal. ¿Okay? Acá es como se ve una radiografía normal, con los muros acetabulares posterior y anterior, y con retroversión acetabular. Y así como lo veríamos en un examen axial. ¿Se fijan? El muro anterior va a estar más lateral que el muro posterior. En condiciones normales esto es al revés. Entonces ahí vemos que está en retroversión. En resonancia magnética también podemos ver lo mismo. Normalmente el muro anterior está más lateral que el muro posterior, a diferencia de este otro caso, donde el muro anterior está más medial. Eso también habla que hay una retroversión. Eso con la morfología acetabular. Vamos a la morfología femoral. Como les decía, lo importante es evaluar la esfericidad de la cabeza femoral, buscando prominencias óseas, ya sea lateral o anterior, o ambas. En radiografía vamos a usar la proyección AP, también de pelvis, y proyección lateral, que pueden ser cross-table o las proyecciones de DUN, 45-90 grados. Estas son las que usamos nosotros actualmente, ¿ya? La proyección de DAN. Y en resonancia magnética vamos a usar los ejes coronal y axial oblicuo. Así es como se toma la radiografía cross-table, que es una de las que es útil para ver esto, donde podemos ver muy bien aquí, perdón, la parte anterior, en unión de cabeza y cuello femoral, y la parte posterior. Y estas son las que usamos nosotros ahora más de rutina, las proyecciones de DAN, que permiten ver tanto el contorno óseo anterolateral en 45 grados y el contorno óseo anterior en 90 grados. Así que dan una muy buena evaluación de la morfología femoral. Cuando evaluamos la morfología femoral tenemos dos formas de hacerlo. Uno es cualitativo, o sea, solamente por percepción, al ojo, como diríamos nosotros acá. Y lo que uno busca es que el cuello femoral, la unión de cabeza y cuello femoral anterior y posterior sean como un espejo. Entonces acá, bueno, están como espejo, estamos bien, pero acá no es como un espejo, ¿cierto? La unión de cabeza y cuello femoral anterior es más prominente que la posterior, o sea, decimos que ahí efectivamente hay una prominencia o un bump óseo. Y la otra forma es, perdón, lo mismo acá, este es lo mismo, pero en otra proyección, las de Dan de 45 grados y en 90 grados. ¿Se fijan? Como que uno
con solo ver esto dicen, ok, están similares, es como un espejo anterior y posterior. Eso es normal. A diferencia de estas, donde vemos que la parte anterior de unión de cabeza y cuello femoral es más prominente que la parte posterior, o sea, podemos hablar que hay un bump. Ahora, si queremos esto, queremos cuantificarlo, tenemos dos medidas, que son el offset cápito cervical y el ángulo alfa. O sea, con esto podemos ponerle un número para hacerlo un poquito más objetivo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el offset cápito cervical, que es la distancia que hay entre el margen anterior de la cabeza femoral, de la esfera de la cabeza femoral, y el margen anterior de donde se pierde esta esfericidad. Y eso nos da una distancia. Y esa distancia, cuando es menor a 7, se considera alterado. ¿Eh? O sea, hay una pérdida del offset. Por ejemplo, en este caso, vemos la cabeza femoral, el margen anterior de la cabeza femoral, donde se pierde la esfericidad y la distancia que hay ahí es menor a 7 milímetros, por lo tanto hay una disminución del offset cápito cervical y uno lo puede medir. Esto mismo se puede hacer en resonancia magnética en el eje axial oblicuo, exactamente lo mismo. Con respecto al ángulo alfa, esto es lo más usado, se escribió en el año 2002. Hay hartos trabajos y hartas cosas que tratan de ver cuál es el punto de corte normal entre un ángulo alfa normal y anormal. Y generalmente lo más aceptado es que sea 55 grados. ¿Ya? Más de eso se considera que está alterado y indicaría que hay una alteración morfológica tipo CAM. Entonces, ¿cómo se mide el ángulo alfa? Una línea que va del centro de la cabeza femoral en un corte axial oblicuo, como les muestro ahí en el lado izquierdo, y una línea que va a donde se pierde la esfericidad de la cabeza, de la unión de cabeza y cuello femoral, y eso se le puede poner un ángulo, que por ejemplo un ángulo alfa normal, y anormal más de 55 grados, indica que hay una alteración morfológica femoral. En un principio esto se da solamente para estudios seccionales, ¿ya? Pero la verdad que ahora se ha expandido y se puede medir, se lo miden en radiografía en todas partes, ¿ya? Y en radiografía la técnica es la misma, una línea que vaya del eje cuello femoral, cabeza femoral, y donde se pierde la circunferencia de la cabeza femoral, y ese ángulo es el ángulo alfa. Aquí también lo mismo se puede medir en proyecciones de Dan en 45 grados y en 90 grados. Con respecto a la prominencia lateral, lo clásico que se describe, lo que estábamos hablando acá, prominencia anterior. Acá estamos hablando de prominencia lateral. Lo clásico que se describe es esta deformidad en mango de pistola, ¿ya? Que es el pistol grip, que es una alteración focal de la unión de cabeza y cuello femoral lateral. Otras proyecciones útiles que se pueden usar para ver la morfología tanto acetabular como femoral es la proyección de falso perfil. ¿Y qué permite? Permite ver cobertura anterior, buscando sobrecoberturas anteriores o signos de displasia, y el espacio articular posterior inferior. ¿Se acuerdan que les decía que en algunos pinzamientos, sobre todo con componente pincer, puede haber un mecanismo de contragolpe que da daño articular posterior inferior? Y en esta proyección esto se podría ver. Entonces, vimos las alteraciones morfológicas acetabulares y femorales, que es lo primero que uno debería evaluar y es muy importante. Y ahora vamos a ver las lesiones asociadas, que son las lesiones del labrum y cartílago. El labrum es un fibrocartílago que se inserta en el cartílago articular y ligamento transverso, tiene una morfología triangular, en ocasiones puede tener un contorno romo, debería ser hipointenso en todas las secuencias. Generalmente es más delgado anterior y más grueso posterior. Para evaluarlo, esto se hace en resonancia magnética, necesitamos un FOB pequeño con cortes de alta resolución. ¿Ya? ¿Qué es importante el labrum? La descripción anatómica. ¿Por qué? Porque uno lo puede dividir en cuadrantes. Un cuadrante anterior, superior y posterior. Y también se puede escribir usando el horario de reloj. La verdad que esto es útil sobre todo por la correlación artroscópica, ¿ya? Superior es 12, inferior es 6, anterior es 3 y posterior es 9. Entonces también sirve como guía para el cirujano. Las roturas del labrum es parecido a como cuando uno ve lesiones de menisco, en el fondo son imágenes de aumento de señal que contactan la superficie del labrum. Las roturas pueden ser parciales, puede tener desinserción del labrum, roturas complejas con varias direcciones o fibrilación. Lejos, lo más frecuente que uno ve es desinserción. Puede asociarse a quistes paralaterales y lo que siempre se afecta es el cuadrante anterosuperior. ¿Eh? Eso yo creo que ya es bien categórico. El pinzamiento femonoacetabular, vayan a ver el labrum anterosuperior. Pero la verdad que siempre es el que está afectado. ¿Y cuál es el cuadrante anterosuperior? El que va entre la hora 12 y la hora 3. ¿Okay?
Este es un labrum acetabular normal, ¿se fijan? Un córtex oblicuo y sagital, un triángulo hipointenso, sin imágenes hiperintensas en su interior. ¿Cómo se ven las lesiones del labrum? El eje axial oblicuo siempre va a ser el más sensible para detectar lesiones, y la secuencia más sensible también es el de PFAT-SAT, en caso que no sea artroresonancia. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver como una lesión, una imagen lineal hiperintensa en la base, que se extiende hacia la superficie labral, que pueden ser parciales o completas. Por ejemplo, ahí vemos una rotura del labrum que no atraviesa completamente la base del labrum. ¿Se fijan? Esto es una consecuencia de PFAT-SAT. Son roturas labrales. Esto es una rotura también lineal, donde se compromete más que nada el borde libre del labrum, una secuencia de PFAT-SAT T2, esta imagen hiperintensa lineal, como la parte más central del labrum anterosuperior. Desinserción, hablamos cuando ya se separó completamente y la hiperseñal atraviesa completamente la base del labrum. ¿Se fijan? Como en este caso, perdón, este anterior, eso uno dice que es una desinserción del labrum. También siempre, todos estos ejemplos son anterosuperiores. Rotura degenerativa, parecida a lo del menisco, el aumento señal heterogéneo, regular, multidireccional. Uno puede hablar de roturas degenerativas. Las lesiones del labrum pueden asociarse a quistes paralabrales, y generalmente uno los ve como una lesión quística en la secuencia de resonancia magnética, y que están en contacto con la rotura labral. Estos son solamente algunos ejemplos, como vemos, un labrum, ahí una desinserción, ¿se fijan? Del labrum en contexto de una deformidad tipo BAM. Otro ejemplo de desinserción. Otro ejemplo, desinserción completa del labrum, y estas ya son lesiones casi desinserciones, pero son roturas. ¿Sí? Otro ejemplo, rotura de la base del labrum, incluso con quiste paralabral adyacente a la lesión. Hay variantes del labrum, pero en términos prácticos, toda alteración de señal que vean en el labrum, en el cuadrante anterosuperior, va a ser rotura. Pónganle rotura. Eso no, ahí no van a haber variantes. Las variantes van a aparecer en otros cuadrantes, posterior inferior, posterior o anterior inferior. ¿Eh? Entonces, en resumen, si ven alteración anterosuperior, pónganle rotura. Si ven en otros lugares, sospechen que puede ser una variante que son surcos sublabrales. Con respecto a la evaluación del labrum en resonancia o artroresonancia, todo depende del setting de cada uno. Si dispone de resonadores 1.5 o de 3 Tesla. Si disponen solamente de resonadores 1.5 Tesla, la artroresonancia va a ser más sensible y más específica que una resonancia sin contraste intraarticular. Ahora, si disponen de resonadores de 3 Tesla, la verdad que la artroresonancia en 1.5 y en 3 Tesla van a tener sensibilidad y especificidades muy similares. Así que eso depende un poco de cada uno. Nosotros, por lo menos en nuestra institución, prácticamente ya no hacemos, la verdad, ya no hacemos artroresonancias diagnósticas. ¿Ya? Las hacemos, son todas resonancias en 3 Tesla. Pero si no disponen de eso, la artroresonancia es muy buena. Vimos el labrum, pasemos al cartílago. El cartílago es muy, muy importante. Si uno tuviera que elegir una cosa que va a determinar el éxito de la cirugía o de respuesta a un tratamiento, es el cartílago. ¿Por qué? Porque un aumento, una extensión muy grande de alteración de cartílago va a tener mala respuesta. ¿Qué es lo que se considera una alteración amplia? Un intervalo de más de 2 horas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les decía que uno puede medir por hora? Un intervalo de más de 2 horas de lesión de cartílago va a dar mala cosa. ¿Okay? Como que el traumatólogo tiene que estar muy seguro para operarlo. Generalmente las lesiones de cartílago van a ser más extensas en pensamientos tipo CAM. Como les decía, ocurren, siempre vayan a buscar la periferia del cartílago, la unión condrolabral, pero pueden progresar hacia la parte más central. Se puede ver adelgazamiento condral o delaminación, y esto se ve como hiperseñal en el cartílago o contraste si es que hay una artroresonancia. Las delaminaciones pueden ser muy difíciles de evaluar, generalmente tanto resonancia con magnética como artroresonancia tienen una sensibilidad bastante baja e intermedia en las alteraciones del cartílago. El pronóstico, como les decía, de la cadera del resultado del tratamiento depende mucho de la extensión del daño condral. ¿Qué es lo que más habitualmente vemos en lesiones en relación a pinzamiento? Esto que son las úlceras en las uniones condrolaterales. ¿Se fijan? Está el labrum y inmediatamente adyacente vemos esta alteración de señal en T2, hiperintensidad, y en DP esta hiperintensidad de señal con edema subcondral. Ahí, anterosuperior y supralateral, es donde vamos a buscar estas alteraciones.
Este otro, ejemplo típico, úlcera en unión condrolabral de P-FAT-SAT y su correlación en T2. Esta es una lesión típica de cartílago en relación a pinzamiento. Lo otro que vemos son las delaminaciones condrales, que como les decía, pueden ser un poco más difíciles de ver, y se caracteriza por este aumento de señal lineal que se va profundo al cartílago. Aquí vemos ejemplo T2 en DP, también siempre en ubicación periférica. Otro ejemplo, se fijan, hiperintensidad profunda en el cartílago. Estos son focos de delaminación condral, siempre en ubicación periférica. Otro ejemplo también, se fijan, focos de delaminación condral, hiperintensidad de señal tanto en DP como en T2. Este otro ejemplo, se fijan, no se ve mucha alteración de señal del cartílago, pero sí se ve edema subcondral. Ahí uno sospecha que algo puede haber. Y esta es la correlación artroscópica. Ahí ven que la sonda está tocando el labrum, que está hiperémico, roto. Y miren, vamos a mover el cartílago. Miren cómo se mueve el cartílago adyacente. O sea, el cartílago está suelto, en el fondo está despegado. Y eso es lo que se conoce como el signo de la ola en artroscopía. Entonces, muchas veces podemos no ver el cartílago directamente, pero hay signos indirectos que nos hacen sospechar que algo está pasando y tienen que ponerle, ¿no? Con respecto al cartílago, de nuevo, si tienen solamente resonadores de 1,5 Tesla, es mucho mejor hacer una ART-resonancia que una resonancia convencional. Ahora, si disponen de resonadores 3 Tesla, la verdad que también es muy similar una resonancia 3 Tesla a una ART-resonancia en 1,5. Algo que se propone que está escrito y que ayuda mucho a la especificidad y sensibilidad de las lesiones condrales es hacer tracción, que hay dispositivos que traccionan. Nosotros hemos intentado, pero no nos ha resultado mucho, pero se puede hacer, ¿no? ¿Qué beneficio tiene la artroresonancia que no tiene la resonancia magnética? Es el test de lidocaína. Cuando si ustedes ya van a pinchar al paciente para ponerle contraste, pueden ponerle lidocaína y hacer maniobras para ver si el dolor cambia antes y después de la punción. Ahora tiene su riesgo con cualquier punción, como infección, sangrado o dolor. Con respecto a las lesiones de cartílago que yo les mencionaba, hay múltiples clasificaciones como buenas para los traumatólogos que les gusta hacer clasificaciones. Y lo más importante es que ustedes tengan un consenso local y ocupen la misma clasificación ustedes y los traumatólogos. Eso ahí yo no entro en detalles, depende mucho del lugar. Palabras muy breves de la artroresonancia, básicamente es lo mismo que uno busca. La diferencia es que hay contraste intraarticular, ¿cierto? Se pueden ver lesiones del labrum, lesiones condrales y se ven exactamente igual, pero en vez de estar hiperintenso en secuencias que son ponderadas en T2, uno prefiere obviamente las secuencias ponderadas en T1 y va a ver que el contraste se mete en los defectos laterales y en los defectos condrales. Esto es básicamente lo mismo, lesiones condrales, les mostré la lesión lateral. El ArthroTac, la verdad que prácticamente no se usa, serían casos muy excepcionales, pacientes que tengan artefactos metálicos, contraindicación como marcapaso, pero la verdad que sirve igual, permite reformateo multiplanares y tiene buena especificidad y sensibilidad para lesiones condrales y laterales, pero no es lo habitual. ¿Qué otros cambios secundarios uno puede ver en resonancia magnética? Aparte de los que les dije, son cuando van sobreagregados, quistes, estos cambios fibroquísticos en unión de cabeza y cuello femoral, proliferaciones óseas acetabular acetabular y varias cosas, pero la verdad que eso es un poquito más, va más en detalle. Y el tercer pilar, como les mencioné anteriormente, es la versión femoral, que se mide entre el eje de cabeza-cuello femoral y el eje bicondilio posterior. Aquí vemos un paciente, se fijan, normal de 13 grados y en otro una versión disminuida. ¿Y por qué es importante? Como les decía, porque esta disminución de la versión femoral puede favorecer el pinzamiento anterior y al revés, un aumento de la versión favorece un pinzamiento posterior. Así que tener en cuenta siempre la anteversión femoral y así como lo hacemos nosotros. En resonancia magnética obtenemos cortes de caderas, la pelvis y de los fémur, entonces medimos el eje entre cabeza y cuello femoral y el eje bicondilio posterior y ahí sacamos el ángulo. Hay múltiples formas de medir la anteversión femoral, ¿ya? Esto también lo pueden buscar, yo generalmente lo que uso es la B, ¿ya? Un eje, una línea que va entre el centro de la cabeza femoral y el centro del cuello femoral, ¿ya? Y eso lo comparo con el eje bicondilio posterior. La variabilidad entre todas estas técnicas es poca, así que ustedes pueden elegir la que más les acomode. Y finalmente, obviamente, buscar siempre patología extraarticular, por ejemplo, patología ósea, musculotendinia, vemos muchos sacroileitis en pacientes jóvenes, pinzamientos isquiofemorales, que pueden simular o
signos de pinzamiento, pero la verdad que son otra causa. Y obviamente estos pacientes, si los operan, van a seguir con el dolor porque no era su causa de dolor, así que es muy importante pesquisarlos. Entonces, finalmente, ¿cuál es el rol de las imágenes en síndrome de pinzamiento femoroacetabular? Es evaluar siempre la morfología acetabular femoral, buscar lesiones asociadas en cartílago y labrum. La resonancia tiene una alta sensibilidad y especificidad para evaluar el labrum, pero para evaluar cartílago no es tan buena. Así que siempre tengan un alto grado de sospecha, vean el cartílago con mucho cuidado, mucho cariño, porque es súper importante, porque un paciente que tenga un daño condral amplio no se va a beneficiar de una cirugía. Así que la evaluación del cartílago es crucial, pero nos juega un poquito en contra que la sensibilidad no es tan buena de las imágenes. Y muy importante siempre ver, como les dije, otras causas de dolor que existen, sobre todo en pacientes jóvenes. Así que con eso termino y muchas gracias. Creo que Doctor, estuvo bien en el tiempo, sí. sí, sí, muy bien. Muchas gracias por la exposición. La verdad es que ha estado bastante dinámica y sobre todo creo que le agradezco porque nos ha puesto principalmente ejemplos de cada punto que usted ha explicado. Muy bien, antes de pasar con el doctor Rengifo, quiero comentarles de que, por favor, todas las consultas que tengan, todas las dudas, por favor, escribirlas en la cajita del chat para al final de la charla del doctor Pablo poder nosotros hacer las preguntas correspondientes. Muy bien, doctor Llanos, le agradezco mucho nuevamente a nombre de la sociedad, del doctor Chávez Saavedra, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Radiología, por la exposición que nos ha dado. Vamos a pasar ahora con la exposición del doctor Pablo Rengifo. ¿Me escucha, Perfecto, doctor? sí. Yo me quedo a la espera después para preguntas. Sí, Muchas por gracias. favor. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, por favor. Muy bien. A ver si nos puede compartir la pantalla, disculpe, para poder pasar con... Muy bien. Doctor Rengifo, ¿me escucha? Disculpe. Sí, sí, Jonathan, dame un segundo, por favor. No se preocupe. Bueno, vamos a pasar ahora con la siguiente ponencia. Está a cargo el doctor Pablo Rengifo. El doctor Rengifo actualmente, bueno, es médico radiólogo, egresado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con pregrado en la Universidad San Martín, de aquí de Lima, Perú. Él es médico radiólogo del Departamento de Imágenes Musculoesqueléticas de la Clínica Delgado, acá en Lima. Y como dato relevante, y también felicitarlo, es actualmente el fellow clínico de radiología musculoesquelética en el Hospital General de Vancouver por la Universidad de British Columbia. Agradezco bastante la predisposición del doctor, la verdad es que particularmente siempre nos apoya con las actividades académicas. Y bueno, el día de hoy el tema que nos va a presentar es resonancia magnética de la patología metatarso-falángica menor y su diagnóstico diferencial. Agradecido nuevamente con el doctor Rengifo, lo dejo a cargo de la ponencia. Muchas gracias. Gracias, Josué, por la presentación. Confírmeme, por favor, si se ve la pantalla. Sí, doctor, sí, se logra ver la pantalla, no tenemos problemas. El audio también está bien. Ya, perfecto. Bien, entonces, gracias en primer lugar a la Sociedad Peruana de Radiología por la invitación. Esta noche, bueno, tarde todavía por acá, vamos a hablar sobre la resonancia magnética, no solamente de la patología metatarso-falángica menor, sino de la metatarsalgia en general. Yo creo que en unos 30 minutos aproximadamente, es un poquito más, vamos a poder cubrir todo este tópico. Muy bien, entonces hay 7 puntos que vamos a tratar. Vamos a hablar un poquito de anatomía, un poco sobre la técnica en resonancia magnética. Asimismo, vamos a ver 4 grupos de patologías en los que he considerado que deberían evaluarse. Eh, una es la del trauma, la otra es las lesiones de partes blandas, la próxima es la enfermedad articular y por último vamos a hablar sobre patología infecciosa. Bien, hablemos primero de la anatomía que va a ser relevante para la finalidad
académica de esta charla. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es la primera articulación metatarsofalángica. Entonces, si nosotros hacemos un corte, eh, vamos a ver acá, como estamos viendo en la imagen en un plano coronal, siguiendo el eje largo de los metatarsianos, veremos que eh, las articulaciones metatarsofalancicas son, digamos, cinco. La principal es la primera, que lleva básicamente gran parte de la carga biomecánica durante el movimiento de hiperextensión o de despegue del pie durante el ciclo de la marcha. Y bueno, el principal componente de esta articulación es el complejo de la placa plantar, el cual a su vez está compuesto por los sesamoideos y las demás estructuras óseas, como la cabeza del metatarsiano. También hay un sistema ligamentario sesamoideo en donde están los ligamentos sesamoideo-falángicos, los metatarsos sesamoideos, el intersesamoideo y el aspecto plantar de la cápsula articular. También hay un cojín fibrocartilaginoso y un sistema músculo-tendinoso complejo que lo vamos a ir evaluando poco a poco. Y secundariamente también están la cápsula articular, ligamentos colaterales, los tendones y las bandas sagitales. Entonces, si nosotros hacemos un corte sagital sobre esa articulación metatarsofalángica, vamos a tener esta representación en la imagen en donde podemos visualizar la articulación metatarso-falángica claramente con su recubrimiento cartilaginoso. También tenemos la parte tendinosa sin el dorsal, con el extensor largo del hallux, el extensor corto con su inserción en la base en el dorso de la base de la falange proximal. Vemos aquí componente ligamentario, sesamoideo falángico marcado con esta estrella y el ligamento falangio o metatarso sesamoideo, perdón. ¿Ya? Abajo vemos el tendón flexor largo del hallux. Si hacemos un corte en el plano axial, veremos las mismas estructuras tendinosas, tanto hacia dorsal como hacia plantar, y podemos ver acá el complejo glenosesamoideo, ¿no? Y así se le llama a esta zona en donde podemos visualizar en este corte la cabeza del primer metatarsiano y los sesamoideos, ¿no? Entonces podemos ver los componentes ligamentarios aquí, metatarso sesamoideo, hacia lateral, perdón, y hacia medial el metatarso eh, medial, ¿no? Entre los dos sesamoideos está el ligamento intersesamoideo y por debajo de esta estructura el tendón de flexor largo del hallux. Y esto vamos a ver su representación o correlación por la resonancia magnética. Estas son imágenes potenciadas en DP con saturación grasa, en donde podemos ver claramente la representación, por ejemplo, en este caso, del ligamento eh, sesamoideo falángico, ¿no? Podemos ver también el cojinete fibrocartilaginoso o fibro adiposo, perdón, del complejo de la placa plantar. Y en estas imágenes axiales, también potenciadas en DP con saturación grasa, la correlación que hay o la representación entre eh, las dos imágenes, ¿no? Vemos aquí el ligamento sesamoideo eh, metatarsiano medial y aquí el lateral, también el ligamento intersesamoideo. En estas imágenes coronales lo que quiero demostrar es cuán complejo es tanto la parte ligamentaria como la parte tendinosa y muscular del aspecto plantar de la primera articulación metatarsofalángica. Aquí ustedes en esta imagen pueden ver el ligamento intersesamoideo, este es el sesamoideo lateral, este es el medial, y tenemos también a los ligamentos sesamoideos falángicos marcados con esas estrellas blancas. Un poco más hacia el centro y hacia abajo podemos ver el aductor del hallux, tanto en sus porciones o cabezas transversas y oblicua. Podemos ver también el músculo flexor corto del hallux, cuyos tendones se insertan aquí en los sesamoideos, y podemos también ver el abductor del hallux. Aquí podemos ver
su correlación con la resonancia magnética. Vamos a ver. Entonces podemos ver nosotros claramente, por ejemplo, aquí tenemos el tendón del flexor corto eh, del lalus, ¿no es cierto? En su porción lateral, y aquí su porción medial podemos ver su inserción, también podemos ver el ligamento intersesamoideo. Esta imagen o diagrama eh, quiero mostrarles para resaltar la importancia que tiene el ligamento sesamoideo falángico. ¿Ya? Vean ustedes que es una estructura bien importante en lo que es la biomecánica del antepié y principalmente en esta articulación. Ustedes pueden ver que con la hiperextensión de la misma, el principal restrictor de la luxación de esta articulación en esta posición específica es el ligamento sesamoideo falángico. A su vez, podrán ver ustedes que los sesamoideos de esta articulación actúan como una especie de cojinete o, digamos, de contención de esta articulación para que no haya contacto o daño de la porción cartilaginosa de la cabeza del primer metatarsiano. En cuanto a las articulaciones metatarsofalángicas menores, la principal estructura que desearía que recuerden de esta presentación es la placa plantar, que es una estructura fibrocartilaginosa y es el principal estabilizador de esta articulación en el eje dorsoplantar. ¿Ya? Al igual que en la articulación metatarsofalangica mayor o primera articulación metatarsofalangica, existen otros componentes como la cápsula articular, ligamentos, tendones, músculos, etcétera, que pueden cumplir un papel secundario en la estabilidad de esta articulación, ¿no? Si hacemos un corte coronal y un corte sagital, aquí podemos ver la anatomía de de las estructuras que les mencioné en el corte sagital. Aquí vamos a visualizar cómo normalmente se ve una placa plantar en esta imagen que está potenciada en DP con saturación grasa. Plano sagital, repito. Es habitual que exista una especie de hendidura en la inserción distal de la placa plantar, ¿ya? La literatura señala un punto de corte de 2,7 milímetros o hasta 3 en esta distancia para considerar como criterio diagnóstico de desgarro. ¿Okay? Pero ver esto así, una hendidura, no, si es menos de 2,7 o 3 milímetros, no debemos interpretarlo como tal, ¿sí? Como desgarro. En el plano axial, vamos a visualizar también cómo es la estructura o la representación de la placa plantar. Vean ustedes hacia el centro de la diapositiva cómo tiene una morfología en este plano tipo U, ¿no es cierto? Ya hay que recordar también que los metatarsianos del segundo al quinto tienen cierta actitud en supinación que es fisiológica, lo que hace que la carga que se distribuye entre esos metatarsianos del segundo al quinto, así en ese orden, se localizan más hacia el aspecto o porción inferolateral de la placa plantar. Por tanto, es en esa zona donde vamos a encontrar más comúnmente los desgarros, ¿ya? Asimismo, podemos ver que existen otras estructuras importantes como el complejo ligamentario lateral, ya sea accesorio o principal, como pueden ver ustedes aquí en la diapositiva. También podemos visualizar en el número, aquí en la zona, donde está señalando el número 13, los músculos interóseos. Podemos ver también que por debajo del ligamento intersesamoideo, perdón, intermetatarsiano, que es una estructura que une estos metatarsianos del segundo al quinto en paralelo, ya por debajo de ella podemos visualizar
el haz neurovascular en donde se van a originar los famosos neuromas, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Avanzamos. Muy bien, si hacemos un corte coronal en esta zona del antepié, podemos repasar un poquito mejor lo que les estaba comentando. Esta es una imagen potenciada en T2, plano coronal, en donde vamos a visualizar justamente la anatomía que les comenté. La placa plantar tiene esa forma de U, ¿no es cierto? Se relaciona íntimamente con los tendones de flexor, tanto el corto como el largo. Vean ustedes que la estructura ligamentaria que les comenté, la intermetatarsiana, divide esta zona del antepié en unas porciones superior e inferior. Hacia superior vamos a encontrar lo que es la bursa intermetatarsiana y que no debe medir más de 3 milímetros de espesor para ser considerado como bursitis. ¿Ya? Y hacia abajo encontramos el haz neurovascular. Existen estudios que reportan la presencia de poleas a nivel de estos tendones de los dedos del pie, así como hay en el dedo también, son ampliamente estudiados. Sin embargo, no hay muchos estudios, no coincidirán conmigo, sobre las poleas flexoras de los dedos del pie. Y sí que se han estudiado hace ya algunos años a 11,7 Tesla, y pueden ver ustedes acá en esta imagen sagital potenciada en dp la presencia de estas estructuras que dan pues soporte, estabilidad a complejo tendinoso plantar, ¿no es cierto? Esta es otra imagen en donde se demuestran claramente la polea de la presencia de estas poleas y su rol todavía en la patología o su relevancia no está muy claro aún, pero bueno, es bueno saber que ya se está estudiando. Entonces, en cuanto a los estabilizadores de las articulaciones, vemos que en el caso de la primera articulación metatarso-falángica, principal estabilizador, tanto estático como dinámico, es el complejo de la placa plantar, ¿ya? Y en el caso de las articulaciones metatarso-falángica menores, es básicamente en la parte estática la placa plantar. Los componentes dinámicos están dados principalmente por los tendones. Los ligamentos también tienen una función allí, ¿ya? Pero en la parte estática y sobre todo en el eje dorso-plantar, va a regir la placa plantar. Muy bien, en cuanto a la técnica, vemos que el paciente entra con el pie primero, debe estar en supino, con el pie en posición neutra. Eso quiere decir que el eje largo del pie con el eje largo de la pierna forman un eje de 90 grados aproximadamente, y el estudio debe hacerse con una antena dedicada. Para evitar artefactos con movimiento, usualmente lo que hacemos es poner sobre el segmento distal de la pierna un cojín de arena. Existen algunos estudios que reportan la mejor visualización de neuromas haciendo el estudio con el paciente en posición prona. Refieren ellos que hay menos artefactos por movimiento, es mejor la detección de los neuromas de Morton, pero en realidad en mi práctica hemos hecho algunos estudios con esta posición, y la verdad que no hemos encontrado una diferencia significativa. Bueno, esto es lo que reporta la literatura. La imagen que tienen arriba, esta es una imagen axial del pie, en donde podemos ver en una posición prona la presencia de un neuroma de Morton en el tercer espacio intermetatarsiano, y esta de acá es en una posición supina. Vean ustedes que en este caso en particular, la representación del neuroma de Morton en esta imagen superior es mejor que en la imagen tomada en posición supina o adquirida en posición supina.
En cuanto a la planificación, nosotros en Delgado consideramos al pie como una estructura anatómica que no necesariamente sigue los patrones del eje anatómico del cuerpo en general. Entonces, consideramos, como ustedes pueden ver hacia la izquierda de su diapositiva, que el plano coronal sigue el eje largo de los metatarsianos y el plano axial es perpendicular a este. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la adquisición de imágenes, de las imágenes sagitales, colocamos un localizador axial que va de piel a piel y se sigue la línea transmetatarsiana. ¿Ok? Eh, en cuanto a la adquisición de imágenes coronales, ponemos un localizador axial también, de arriba hacia abajo, de piel a piel, también tomando como referencia la línea transmetatarsiana. Y para las imágenes axiales, tomamos como referencia el eje largo del segundo o del tercer metatarsiano. Este es el protocolo que nosotros manejamos y recomendamos. Incluye imágenes obtenidas con secuencias sensibles a fluido que son STIR desde FASAD. También tenemos imagen anatómica en T1, tenemos imágenes axiales en T2 también para evitar el artefacto de ángulo mágico. Y opcionalmente, por ejemplo, si nosotros detectamos fracturas, podemos intentar demostrarlas mejor y hacer o adquirir imágenes sagitales en T1. En caso de tumores o abscesos, obtenemos también imágenes con secuencia de difusión con estos valores de B. Y en caso también pues, de estas patologías o patología que pueda ser inflamatoria, eh, utilizamos imágenes contrastadas, ¿no? Siempre es importante hacer la sustracción. Bueno, entonces ya hablando propiamente de la patología, vamos a hablar del TARTOF, que es un término que en realidad engloba un grupo grande de lesiones de la primera articulación metatarsofalángica que tienen como, eh, digamos, denominador común la lesión del complejo de la placa plantar. ¿Ya? Estas lesiones pueden ser tanto agudas como crónicas, o pueden ser, digamos, microrepetitivas en eventos, digamos, secuenciales que pueden llevar a patología crónica y usualmente el mecanismo es una hiperextensión y también se puede asociar una lesión ya sea en valgo o en var. ¿Ya? Aquí en este video lo que vamos a ver es cómo es que se produce la hiperextensión y por tanto existe lesión del complejo de la placa plantar, en este caso en particular de los ligamentos sesamoideo-falángicos. Existe una clasificación clínica e imagenológica que es la clasificación de Anderson. Yo, eh, digamos, lo estoy mencionando por fines académicos, pero sinceramente en la práctica no la utilizamos mucho, solamente para que sepan que existen grados que van del 1 al 3 de menor a mayor severidad. Este es un varón de 28 años con dolor agudo en la articulación, en la primera articulación metatarsofalángica, con práctica de fútbol americano. Ustedes pueden ver acá en la imagen sagital potenciada en DP con FATSAR que existe lesión aquí del ligamento metatarso o sesamoideo falángico medial, una solución de continuidad completa en esa estructura. Asimismo, ustedes pueden ver acá donde están marcando la estrella negra que existe también una lesión del ligamento intersesamoideo. ¿Ya? Entonces, a este paciente le hicieron también radiografías de estrés comparativa y vean ustedes que aquí hacia el lado derecho el desplazamiento de los sesamoideos con la hiperextensión es anómalo en relación al lado izquierdo. Existe una diferencia en las distancias entre estas estructuras óseas, por tanto, eso ayuda a comprobar la presencia de lesión del complejo de la placa plantar. El diagnóstico puede ser relativamente fácil en la fase aguda, pero más complicado cuando es crónica. ¿Ya? Este es el caso, por ejemplo, de una lesión crónica en donde no hay mucho edema
pero sí que se ve un desplazamiento anómalo del sesamoideo aquí del hallux hacia posterior, ¿no? Lo que denota que hay cronicidad al no haber edema de esta lesión. Este es un varón una mujer de 24 años con un cuadro clínico subagudo de dolor en la primera articulación metatarso-falángica sin antecedente de trauma. Y lo que podemos ver es que en esta imagen coronal potencial entre dos con saturación grasa es que tenemos un sesamoideo bipartito que además muestra edema medular óseo. ¿Ya? Eso es evidenciable aquí también en esta sagital T2 FATSAT. Y en la imagen obtenida con densidad protónica vemos también que hay una alteración de la señal, pero a lo que quiero señalar o lo que quiero representar bien acá es que ¿podría esto generar una duda sobre si se trata de una fractura de un sesamoideo o ser un sesamoideo bipartito? Entonces, nosotros tenemos que aplicar los criterios morfológicos básicos. El primero sería ver si esa línea hipointensa es irregular, más probablemente se orienta hacia una fractura. Ya, si es que hay desplazamiento, también. Vamos a ver otro caso. Ya, este sí es un caso de un paciente que tuvo un trauma agudo, un varón de 32 años, sobre la primera articulación metatarso-falángica, y podemos ver que hay un importante edema medular óseo en este sesamoideo y hay una diastasis de los elementos óseos que la componen, o sea, hay un trazo de fractura allí y podemos ver la irregularidad de ese trazo entre los dos componentes óseos, lo que orienta más hacia el diagnóstico de fractura. Claro, con el antecedente clínico también es más, más fácil hacer ese diagnóstico, sin embargo, no siempre es posible hacerlo. Ahora bien, de cara al tratamiento, el hecho de que sea una diastasis de un sesamoideo bipartito o una fractura de sesamoideo, pues no hace mucha diferencia, ¿no? Por lo tanto, podemos estar relativamente tranquilos. Este es un caso de un paciente que practica surf de 38 años con dolor subagudo en la primera extensión metatarso-falángica izquierda sin trauma agudo. Lo que podemos ver en estas imágenes radiográficas en incidencia lateral de ambos pies, o precisamente los antepies, es que en este sesamoideo existe mayor esclerosis en relación al del lado derecho. Y vean ustedes que hacia su margen posterior hay cierta irregularidad. ¿Ya? Y estas son las imágenes comparativas, tanto aquí en oblicuo como en AP, podemos ver que existe esta fragmentación hacia el margen o polo posterior del sesamoideo lateral. Las imágenes por resonancia magnética demostraron principalmente que en las imágenes potenciadas en T1 hay una disminución importante de la intensidad de la señal modular. Está así marcadamente hipointensa. Y esta intensidad de señal también se repite en las imágenes que son obtenidas con las secuencias sensibles a fluido. Esto nos habla de una necrosis, ya una necrosis avascular del sesamoideo lateral con una fragmentación hacia su margen posterior. Muy bien, en cuanto a la placa plantar de las articulaciones metatarsofalancicas menores, vamos a ver que la principal etiología es la falla mecánica del primer rayo, ¿ya? Y esto está relacionado con hallux valgus, con un segundo metatarsiano largo, y también hay que mencionar factores extrínsecos como el uso de los tacones en las chicas. Alteraciones como pie cabo también pueden llevar a desgarro de las placas de estas articulaciones metatarsofalancicas menores. Entonces, como ustedes pueden ver en este video,
alguna alteración del primer rayo, en este caso alus valgus, genera inestabilidad en el resto de las articulaciones metatarsofalángicas, lo que conlleva a lesión de la placa plantar, que inicialmente es degenerativa y posteriormente se puede llegar al desgarro, ¿no? Entonces, hay varios factores o varias alteraciones que produce el uso de tacones, no solamente a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas, sino también a nivel del tendón de Aquiles, de la musculatura gemelar, rodilla, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que observarlo. Las lesiones de las articulaciones metatarsofalángicas eh, en realidad son una especie de espectro, como les mencioné. Usualmente son crónicas degenerativas, ya van degenerándose así como cualquier estructura fibrocartilaginosa en nuestro organismo hasta finalmente romperse. Hay también los casos que son agudos, pero no son comunes, sinceramente, y se van rompiendo desde su margen lateral, o más precisamente inferolateral, como les comenté, hacia medial, ¿ya? Producto de la pérdida de la función estabilizadora en el eje dorsoplantar de la articulación metatarsofalángica, se produce la deformidad llamada dedo en garra. Cuando hay lesión ya en el curso progresivo de la enfermedad de los ligamentos colaterales, ya se puede observar que hay un cruzamiento del segundo dedo, sobre todo si es que hay albus valgus, y puede haber casos de tendinosinusitis flexora reactiva. Aquí vamos a ver unas imágenes rápidamente de lo que vendría a ser lesiones de la placa plantar. Vean ustedes este grado de separación que hay entre el aspecto plantar de la base de la falange proximal de este tercer dedo con la porción más anterior de la placa plantar. Esto con seguridad mide 3 milímetros o más, entonces ahí se hace el diagnóstico ya de, eh, lesión de la placa plantar. Asimismo, si ustedes un poquito más observadores, ven que hay como una especie de halo alrededor del tendón flexor, lo que indica una tenosinovitis que es reactiva al desgarro que les acabo de mencionar. Esta es la deformidad en dedo en garra, esto es el signo del segundo dedo cruzado asociado con el alus valgus por ya la falla del complejo ligamentario colateral lateral. Entonces, cosa nos orienta hacia el desgarro de la placa plantar en las articulaciones metatarsoflángicas menores, además de lo que ya les mencioné, la fibrosis la fibrosis pericapsular, lo que también se conoce como pseudoneuroma. Eso vamos a verlo acá. Ustedes pueden ver en esta imagen, eh, perdón, en estas imágenes potenciadas en T1 y en T2. eh, Miren, si nosotros en este espacio intermetatarsiano trazamos una línea eh, que divide en dos mitades, así en este plano axial del pie, si vemos que existe una asimetría hacia un lado, más probablemente estamos ante una fibrosis pericapsular. Pero si es relativamente simétrico, más probablemente estamos frente a un neuroma de Morton. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. También existe la endesitis de la base falángica proximal, la divergencia entre el segundo y el tercer dedo, por lo que les comenté. Existe también la subluxación del tendón flexor. Si nosotros trazamos unas líneas que dividen a las cabezas de los metatarsianos, podemos ver, por ejemplo, en la cabeza del tercer metatarsiano, podemos ver que hay una simetría entre las porciones medial y lateral del tendón flexor, pero aquí, en este segundo metatarsiano, vemos que el tendón flexor se está luxando hacia lateral, lo que es un signo de un desgarro de la placa plantar. También la supinación de más de 36 grados de las cabezas de los metatarsianos menores, del segundo al quinto, y una protrusión mayor de 4 milímetros del segundo metatarsiano, como les comenté, también es un factor
que predispone a dejar la placa plantar. Esto ya se lo comenté, 0,27 o en la práctica más de 3 milímetros es la distancia que se toma como criterio diagnóstico para el dejar de la placa plantar. Menos de eso se considera fisiológico, una hendidura fisiológica. Un diagnóstico diferencial importante es la fractura por estrés. Aquí tenemos un diagrama en donde se demuestra dónde comúnmente ocurren estas alteraciones y es que son más en cuello y diáfisis del segundo metatarsiano y en el tercer metatarsiano. ¿Ya? Usualmente esto ocurre en militares y corredores y factores de riesgo que están asociados son alteraciones biomecánicas, anatómicas, falta de flexibilidad, calzado ajustado, etc. Entonces, el estudio de elección es la resonancia magnética y la radiografía usualmente en la parte inicial no es útil y claramente la falla diagnóstica puede llevar a complicaciones como consolidación retardada o la no unión. ¿No? Este es unos casos, no es un caso con dos imágenes sagitales, una potencial en DP con saturación grasa y la otra en T1, donde se puede demostrar la presencia de estas fracturas con estrés, con edema medular óseo y de las partes blandas adyacentes. La enfermedad de Freiberg es una osteonecrosis de las cabezas de los metatarsianos, principalmente del segundo. Ya usualmente es una combinación entre el estrés mecánico y la pobre vascularización que existe a nivel de la cabeza del metatarsiano. Y usualmente el paciente clásico es la mujer adolescente que es bailarina de ballet. Casado puede jugar un factor de riesgo también. Y para esta enfermedad existen estadios según Smiley, ¿no? Son 5 estadios en donde va desde la fractura de la epífisis hasta el aplanamiento, deformidad de la articulación metatarsofalángrica con osteoartrosis asociada. Es una paciente que vimos en delgado, 58, con dolor crónico en la base de la segunda articulación metatarsofalángrica izquierda. Vean ustedes cómo existe una deformidad y alteración de la densidad de la cabeza del segundo metatarsiano en el pie izquierdo. Esta es su resonancia magnética en donde además existía daño de la placa plantar, producto de lo cual ustedes pueden observar una luxación hacia cefálico o superior de esta articulación. Ya vean ustedes cómo es que hay un marcado edema medular óseo con irregularidad en la morfología de la cabeza del primer metatarsiano. Esta paciente la trataron en el año 2020 con una osteotomía de Well, más la colocación de un tornillo de descompresión. El año 2021 reingresa la paciente, pero con dolor en la segunda articulación metatarsofalángrica. ¿Ya? Entonces, este es un caso que es relativamente raro porque también estábamos frente a una enfermedad de Freiberg, pero es bilateral. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un comparativo del 2021, que es la del reingreso, cuando viene por el dolor en el pie derecho, y esta es la del 2018, en donde no se veía ninguna alteración en este piecito del lado derecho a nivel de la segunda articulación metatarsofalángrica. ¿Ya? Vamos avanzando, vamos a hablar de las partes blandas del neuroma de Morton. No es un tumor, ¿ya? Realmente no está tan correcta la denominación de neuroma y en realidad es una fibrosis perineural que está comprometiendo al nervio digital común. Es una patología que es bien prevalente, sobre todo en chicas, y usualmente se da a nivel del tercer espacio intermetatarsiano. Se dice que hay factores de riesgo asociados anatómicos, que el nervio justo en ese espacio intermetatarsiano es algo más grueso, que el espacio tercero es algo más estrecho en relación al resto, que la movilidad de las columnas también es ahí más restringida, también está asociado al uso del calzado ajustado y trauma, aunque eso es mucho menos común. El diagnóstico diferencial es con la fibrosis pericapsular y la bursitis intermetatarsiana, tal como vamos a ver. Ya en delgado recomendamos hacer imágenes axiales tanto en T1 como en T2 para la detección de esta patología. Podemos ver acá estas imágenes pseudonodulares con morfología también en reloj de arena de señal intermedia en el tercer espacio intermetatarsiano. Solo para comentar que el neuroma de Morton es específico del tercer espacio, ¿ya? No existe neuroma de Morton en el primero ni en el segundo. Cada uno tiene su nombre, como ustedes pueden ver acá, incluso el nervio también implantar medial
El primero tiene también el suyo, así que Morton es solamente el tercero. Existe un signo tiene un alto valor predictivo positivo para la presencia de neuronas, que es el saludo de Vulcano, donde hay una divergencia entre el segundo y el tercer dedo, y es orientativo para el diagnóstico de neuroma de Morton en ausencia de lesión de la placa plantar. Ya, esta charla es de resonancia magnética, pero a mí me gusta mucho la ecografía, sobre todo si podemos hacer algo de intervencionismo, y no quería dejarles de mostrar estas imágenes, perdón, de este paciente, en donde podemos ver o escuchar el clic clásico que hay al hacer la maniobra de Mulder y su correlación con la ecografía. Podemos ver acá que esto es pues un neuroma de Morton clásico en el tercer espacio intermetatarsiano. Ya, entonces, ahora vamos a hacer el diagnóstico diferencial del neuroma de Morton con la fibrosis pericapsular. Como les comenté, el neuroma de Morton es más común en el tercer espacio, tiene una disposición más central, puede o no realzar con el contraste, compromete el nervio digital y tiene un Mulder positivo. En cambio, la fibrosis pericapsular es más común en el segundo espacio, y esto es obvio, ¿no? Porque la segunda, o en el contexto de una inestabilidad del primer rayo, lo que se va a lesionar más comúnmente es la segunda articulación metatarsofalángicas. Por tanto, la fibrosis pericapsular es más común en esa zona, ¿ya? Y claramente está adyacente a la zona donde está el desgarro. Existe realce porque con el contraste, porque es un tejido fibrótico, y lo malo es que compromete también al nervio y puede dar una sintomatología similar al neuroma. Por eso es que nosotros por imágenes jugamos un rol muy importante en el diagnóstico, porque podemos hacer la diferencia entre uno y otro, ya que, por ejemplo, si nosotros intentamos tratar con corticoide un neuroma, pero en realidad es una fibrosis, lo que vamos a hacer al poner el corticoide es incrementar la fibrosis, ¿no? Entonces, es importante que podamos hacer bien el diagnóstico. La bursitis intermetatarsiana, como les comenté, no debe ser diagnosticada si la distensión de la bursa no supera los 3 milímetros, porque menos de eso es fisiológico. Ya existe en la literatura una terminología del complejo bursa-neuroma, que claro, van siempre de la mano, ¿no? No siempre lo vemos por imágenes, pero es común que anatomopatológicamente haya algún grado de bursitis en cuanto haya un neuroma, ¿ok? Si es que hay bursitis intermetatarsiana aislada, o sea, no hay neuroma ni otras lesiones asociadas, esto es más probable que sea correspondiente a o estemos en un contexto de una artritis reumatoidea, como se pueden ver acá en estas imágenes potenciadas en DP, y T1 con saturación grasa y contraste en el plano coronal. Cuanto a la enfermedad articular, ya vamos terminando, la luz valgus es la deformidad más frecuente del aparato locomotor, una prevalencia aproximada del 36%, es más común en mujeres que en varones, sobre todo en la tercera edad. Lo que tenemos que recordar es que es una alteración tridimensional, ¿ok? Ustedes van a ver en el video acá lo que hay, es un vario y pronación del primer metatarsiano, existe una deformidad en valgo del alus con pronación también del mismo y una subluxación lateral de los sesamoideos. Ya es multifactorial, también está relacionado con el calzado inapropiado, y esta deformidad conlleva daño del complejo de la placa plantar y de las estructuras adyacentes. ¿Ok? Por resonancia magnética está reportado que el punto de corte que deberíamos tomar es mayor a 16 grados para hablar de alus valgus, aunque usualmente ya lo hacemos, o sea, hacemos el diagnóstico con una radiografía ya a la mano, ¿no? Ahí les dejo unos códigos QR por si quieren revisar artículos que van con mayor profundidad en este cuadro. El alus rígido es la forma más común de osteoartrosis del pie. Ya después del alus valgus es la que más discapacidad genera en los pacientes. No se sabe realmente cuál es su origen. La radiografía es el estudio de elección, y la resonancia magnética principalmente sirve para evaluar las partes blandas. Existen también unos estadios allí que posteriormente los pueden revisar. La gota es una artropatía inflamatoria que es
bastante o la más común en los adultos, que consiste, como ustedes saben, en la deposición de cristales de ácido o de urato monosódico, perdón, en y alrededor de las articulaciones. ¿Ya? En el caso en particular de la primera articulación metatarsofalángica, lleva el nombre de podagra. Es más común en varones que en mujeres. Aquí sí les ganamos a las chicas. Y bueno, en estadios tempranos lo que se ve es el edema de partes blandas. En ecografía podemos ver el cielo de contorno a nivel del cartílago, tofos, y tardíamente ya se aprecian erosiones articulares con márgenes sobresalientes y disminución del espacio articular. Y aquí en estas imágenes podemos ver la correlación entre la afectación gotosa del aspecto medial de la articulación, de esta primera articulación metatarsofalángica, tanto en la radiografía como en la resonancia magnética. En cuanto a la infección, hablaremos conjuntamente de la osteomielitis con la artritis séptica. Principalmente el factor etiológico es bacteriano. Las causas son varias: infección adyacente, inoculación directa que puede ser por trauma, por cirugía. En los casos de los pacientes pediátricos es usualmente hematógena, y el principal factor de riesgo para estos eventos es la diabetes mellitus, ¿sí? La radiografía en realidad en las fases iniciales no es útil, es poco sensible, y recién entre el 10 al 14º día es lo que se ve en este método diagnóstico de osteólisis, reacción perióstica. Podemos ver ya secuestro, involucro. La resonancia magnética juega un rol importante aquí, puesto que nos permite hacer el diagnóstico muy tempranamente utilizando las secuencias que son sensibles a fluido, principalmente la STIR, ¿no? Nos permite evaluar médula ósea, partes blandas en el contexto de celulitis, abscesos, fístulas. Utilizamos gadolinio, como les comenté al principio, y la secuencia de difusión también, ¿no? Este es un caso que resume prácticamente la mayoría de las alteraciones que hemos hablado ahora. Es una mujer de 82 años con dolor, enrojecimiento y calor en el tercer dedo por uso de medias compresivas, puesto que tenía una insuficiencia venosa superficial y profunda importante, con un tiempo de enfermedad de 6 meses. Vean ustedes en esta serie de radiografías que hay un severo hallux valgus, ya como podemos ver aquí al centro. Vemos también un traslape, o sea, el signo del segundo dedo cruzado, ¿no? Entonces, aquí ya estamos sospechando que al haber una inestabilidad del primer rayo caracterizada por el hallux valgus, también hay un daño de la placa plantar de la segunda articulación metatarsofolángica. Además, hay divergencia entre el segundo y el tercer dedo, ¿ok? Vean ustedes también que en esta imagen lateral, en esta incidencia lateral, la deformidad en garra del tercer dedo. Entonces, ya estamos viendo que existe, o sea, podemos intuir por las radiografías y por el mecanismo fisiopatológico que conocemos, que ya existe daño de la placa plantar de la articulación, de la segunda articulación metatarsofalágica, y también del complejo ligamentario, ¿no? O sea, es súper inestable. Pero ella viene por calor en el tercer dedo. Entonces hacemos resonancia magnética y vemos que en la falange media y distal hay un importante edema medular óseo en estas imágenes unidas con secuencias sensibles de fluido. Existe efusión en la articulación interfalángica distal, y en esta imagen sagital lente 2 podemos ver que hay una alteración de la morfología de esta articulación interfalángica distal. Por tanto, estamos frente a una artritis séptica de esta articulación, o de este segmento anatómico, con osteomielitis asociada. Entonces, como conclusiones, los factores anatómicos, como les comenté, cumplen un rol crítico en la etiopatogenia de todas las patologías que hemos realizado. Hay que conocer la fisiopatología para poder predecir qué alteraciones vamos a encontrar en las imágenes, ya sea por radiografía o por resonancia. Es importante que podamos determinar o distinguir qué cosa es un neuroma de Morton versus una fibrosis pericapsular. La resonancia magnética es útil para evaluar las partes blandas y la detección precoz de la osteomielitis y de la artritis séptica. No debemos de sobrediagnosticar la bursitis intermetatarsiana. Busquemos siempre que se pueda un diagnóstico alternativo, y a las doctoras recomendarles el cuidado respectivo con el uso de los tacones. Quería dejar de comentarles que todos los miércoles
el grupo de radiología musculoesquelética del Hospital General de Vancouver tiene una sesión. ah, Son profesores que participan, invitados de todos lados del mundo, incluso hubo gente de la alemana también participando. Entonces aquí le dejo el código QR, pueden escanear, inscribirse, el acceso es libre, gratuito. La verdad es que las conferencias son bien, bien interesantes. Son todos los miércoles a las 6 de la tarde de Perú. En noviembre cambia la hora, pero ya ellos avisan. Sin más, muchísimas gracias por su atención y pasamos a las preguntas, si es que hubiera. Doctor, muchas gracias por su charla. La verdad es que está bastante completa y bueno, también señalar que evaluar la patología de la articulación al tratar su falangical no es tan sencillo. Son varios aspectos. Vamos a pasar al bloque de preguntas. Bueno, tengo acá dos preguntas. Por favor, Roxana, confírmame si solamente hay dos o quizás hay más que no las logro ver. Ok, Sí, doctor, solo dos preguntas. ok. Entiendo que la primera pregunta se refiere al labrum. Esta pregunta es para el doctor Llanos. ¿La nomenclatura en horario da lo mismo que sea derecha o izquierda? Sí, la verdad que anterior va a ser siempre las 3, posterior 9, superior 12 e inferior 6. Entonces, en el fondo se Gracias. comporta como espejo en el fondo. Pero sí, va a ser siempre la misma de izquierda y de derecha. Pero si no quieren complicarse, también pueden usar los cuadrantes. Es decir, generalmente, por ejemplo, ¿cómo informo yo? Yo generalmente pongo rotura del labrum anterior superior, entonces me voy al cuadrante y después le pongo dirigidamente que se extiende entre la hora 1-2, entre la hora 1-3. Entonces primero lo sitúo en cuadrante y después trato de detallar un poquito más en qué hora es. Ok, muy bien. La segunda pregunta también para el doctor Llanos es, buenas noches, gracias por la charla. ¿Cuál es el punto de corte de la anteversión femoral para asociarla con pisamiento tipo CAN? ¿Y es útil calcular la versión acetabular? Son dos. Entonces pregunta, sí, la anteversión femoral también es un poco, dependiendo del trabajo, como le decía, generalmente 8-14 es como lo normal, pero más de 25 generalmente ya está aumentado ya significativamente y sin duda. ¿Ya? Así que es el rango que hay para una anteversión patológica es muy amplio, tiene que estar muy aumentado. ¿Mm? Como decía, generalmente más de 25. ¿Y cuál es la otra, perdón? Se me olvidó. ¿Y es útil calcular la versión acetabular? Ponerle número no se usa mucho en pensamiento femoral acetabular. ¿Ya? Y además que generalmente para tú poder calcular la versión acetabular en el eje axial, necesitas también cortes de ambas caderas. Entonces te aumenta un poquito el tiempo de estudio. Generalmente nosotros no le ponemos número al grado de versión acetabular. Y tampoco se recomienda en general en la literatura, no aporta mucho más. Ok, profesor, muchas gracias. Y vamos también para, acá tengo más comentarios de la doctora Fabiola Evangelista. Felicitaciones al doctor Llanos y al doctor Pablo Rengifo por las excelentes ponencias. A ver, mientras tanto, si es que hay algunas preguntas más, yo tengo dos consultas para el doctor Rengifo. Solo dos detalles que he podido, bueno, son varios detalles, pero todos quiero consultarle. Doctor Pablo, si usted nos podría decir nuevamente los hallazgos para una fractura del sesamoideo, si nos podría precisar. Usted Sí, mencionó. claro. Ujú. Y ahí hay que tomar los criterios generales que podemos transpolar desde la radiografía convencional a resonancia magnética, ¿no? Primero tenemos que ver si es que ese es un hecho de que hay una separación entre dos elementos óseos, ya sea un sesamoideo bipartito versus una fractura. Lo que tenemos que visualizar es, por ejemplo, en el caso de la radiografía convencional, eh, los bordes, ¿no? Dos cosas que tenemos que nosotros recordar siempre en la radiografía es eh, la radiolucidez y la irregularidad de los márgenes, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que visualizar siempre para orientar el diagnóstico hacia, por ejemplo, si estamos, como te mencionó, bordes irregulares
hacia una fractura o si estamos frente a bordes más, digamos, regulares, esclerosos, hacia a un sesamoideo bipartito, ¿no? Ahora, en resonancia magnética, eh, si es que nosotros vemos también eh, una, bueno, no solamente en resonancia, en rayos X, una diastasis, es más probable que sea, o una separación, perdón, más probable que sea una fractura a que sea una diastasis de los sesamoideos. También, si es que hay, además del edema medular óseo, que puede haber en ambos cuadros, si hay cambios inflamatorios de las partes blandas adyacentes, más probablemente orientamos hacia fractura. Ok, doctor. Y el otro detalle era el desgarro de la placa plantar es, entendí, más de 3 milímetros, ¿verdad? Y medido en Sí, sagital, si me hace- usualmente entre el margen anterior de la placa plantar y el borde, digamos, posterior de la base de la falange proximal debe haber una distancia menor a para considerarse fisiológico. Cuando sobrepasa los 3 milímetros, ya sospechamos de un desgarro de la placa plantar y esto debemos apoyarlo evaluando también la primera articulación metatarsofalángicas, ¿no? Más generalmente, inestabilidad del primer rayo, o sea, ver si es que hay los valvos, a los rígidos, puede haber también una artrosis entre la articulación entre el primer metatarsiano y la cuña medial. Entonces, todo factor que genere una inestabilidad del primer rayo puede condicionar lesiones de la placa plantar y es más común que ocurra en el segundo, en la segunda, en la placa plantar de la segunda articulación metatarsofalángicas y se van rompiendo, digamos, en ese orden, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Ya? Usualmente las roturas o desgarros de las placas plantares tercera, cuarta y quinta no son sintomáticas, no son sintomáticas. ¿Ya? Es más sintomática la segunda. Ok. La otra consulta, acá el doctor Cayo bueno, nuevamente agradece por la charla a ambos ponentes. Señala, ¿el neuroma de Morton es más sensible en ecografía o resonancia? Gracias. Ujú. En evaluación. Sí, yo creo que son comparables. Eh, y creo que cada uno tiene su ventaja, ¿no? Por ejemplo, la ecografía lo que te permite es hacer una evaluación dinámica, ¿ya? Si nosotros vemos que hay una, o sea, si es que hay una lesión en el tercer espacio intermetatarsiano, por ejemplo, y hacemos la maniobra de Mulder, vamos a ver que se mueve, ¿no? Si es que estamos frente a neuroma. Pero si es que no hay movimiento, es más probable que se trate de una fibrosis pericapsular, sobre todo si está en el segundo espacio intermetatarsiano. Más comúnmente se ve el neuroma de Morton en el tercero. Bueno, el neuroma de Morton es específico del tercero, como hemos visto, ¿no? Eh, y en realidad no tengo datos precisos y específicos de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo de ambas técnicas, pero en mi experiencia viendo resonancias y ecografías diariamente, yo diría que son métodos comparables, aunque en mi práctica usualmente los traumatólogos mandan más para diagnóstico resonancia y para intervención la ecografía, claramente, ¿no? Muy bien, doctor. Voy a ver si hay más preguntas, por favor. Ok, creo que ya no hay más preguntas. Antes de terminar, por favor, quiero pedirle a la opción de la sociedad si nos puede compartir el afiche del próximo congreso que va a haber para que todos puedan también saber. Muy bien. Bueno, aprovechando la oportunidad, como parte de la actividad, finalmente, a nombre del doctor Chávez Saavedra, invito a todos al Congreso Peruano de Radiología este año, del 3 al 5 de octubre, en el Centro de Convenciones Hotel Los Delfines, acá en Lima, Perú. Por favor, cualquier consulta pueden revisar las redes sociales de la sociedad
y están bastante gustosos de poder responderles a todos. Finalmente, pues de ello, finalizo la conferencia mensual. Agradezco nuevamente, en verdad, bastante al doctor Llanos. Profesor, muchas gracias. Sinceramente, espero que esta sea la primera de tantas veces que nos pueda apoyar, ya sea vía virtual o presencial de repente más adelante. Muchas gracias. Y al doctor Rengifo también nuevamente le repito las gracias porque siempre se muestra predispuesto en todas las actividades académicas. Le deseamos bastante suerte y los mejores deseos también en su fellow de radiología musculoesquelética. Gracias a todos los participantes. Con ello culminamos la actividad. Muy bien.